Pido ayuda a nuestro Señor para poder relatar esta historia maravillosa de nuestro Señor de los Milagros de Lima, Perú, para todo el mundo. Vamos a ubicarnos en el año 1651, que es el año en el que, según relata el historiador Rubén Vargas Ugarte, un antiguo documento del monasterio de las Nazarenas acreditaría que en este año la imagen del Señor ya estaba pintada. En 1651, Lima tenía aproximadamente entre 30 y 35 mil habitantes. Esto incluía alrededor de 2.000 españoles, 8.000 entre criollos y mestizos y 10.000 indígenas y 15.000 esclavos. Aquí ocurre que, según nos relata también el magnífico historiador Ramón Mujica Pinilla, consta que un humilde esclavo negro de casta Angola pinta la imagen de un Cristo crucificado en la pared del galpón donde se reunía su cofradía. ¿Cuál era el nombre de este humilde esclavo venido de Angola? Pues según otro historiador, Raúl Porras Barrenechea, sería Pedro o Benito, probablemente los nombres que se juegan, cuál sería en realidad, pues no se sabe, pero se dice que se llamaría Pedro o Benito. Y pinta sin saber pintar, o sea, sin ser un pintor que haya estudiado, simplemente por una inspiración, y yo imagino un toque celestial, realiza la imagen del Cristo. Y este es un primer dato importante que hay que tener en cuenta. El humilde esclavo de Angola pinta solamente la imagen de Cristo crucificado. Las imágenes de la Virgen, de la Magdalena, del Padre Eterno, del Espíritu Santo serían añadidas posteriormente. Dice, vuelvo al historiador Ramón Mujica Pinilla, en ese año 1651 era el pontificado de Inocencio X, el reinado de Felipe IV en España, virrey del Perú don García Sarmiento de Sotomayor y arzobispo de Lima don Pedro de Villagómez. Ahora, este Cristo era parte, como nos cita don Ramón Mujica, de una pared del galpón donde se reunía la cofradía, es decir, un salón de reuniones para el culto espiritual que estaba presidido, en este caso, por esa imagen pintada de Cristo crucificado. La zona donde se había pintado este Cristo pertenecía a la llamada Pachacamilla. Era la zona donde se habían trasladado unos 100 años antes que los esclavos que ocupaban ese lugar, los indígenas que vivían en el antiguo santuario prehispánico de Pachacamac, una divinidad indígena, ¿verdad? Habían sido trasladados a ese lugar y como eran adoradores de Pachacamac, pues le habían llamado a esa zona Pachacamilla. Erradamente, por allí hay algún artículo que dice que el Señor de los Milagros sería como un culto, una prolongación del culto al dios Pachacama. Totalmente falso, porque lo que se ve, el indígena, el esclavo, el liberto, el mestizo, el español y todo el mundo el día de hoy, es a Cristo crucificado, es a Jesús de Nazaret, no al dios Pachacama. Esta zona, Pachacamilla, pertenece actualmente, si tú vas al centro de Lima y visitas el monasterio y la iglesia de las Nazarenas, que es la que tenemos aquí a mi espalda, pertenecería ya a la parroquia San Marcelo, que existe el día de hoy, se puede visitar esta magnífica parroquia, muy linda.
Y también la parroquia vecina de San Marcelo es la parroquia de San Sebastián, donde fueron bautizados Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y un héroe nacional, Francisco Bolognesi, y entre otros peruanos ilustres de nuestra historia. Esto es 1651. Ahora vamos a 1655. Aquí sucede un terrible terremoto. A las 14 horas y 45 minutos se estremeció Lima y Callao. Se derribó todo en Lima. Y acá empieza el milagro, porque este galpón, este salón, estaba hecho obviamente de adobe, de barro. El Cristo está pintado en un muro hecho de barro. Y entonces todo a su alrededor se desplomó. Pero como si estuviera hecho de acero, ese muro de barro, humildísimo y fragilísimo, se mantuvo en pie, sin ningún tipo de resquebrajamiento. 1655. Y a partir de ahí, la gente pues le llama la atención. Imagínate tú ir a esta zona, Pachacamilla, y ver que todo está derrumbado menos ese muro de barro. Te llama la atención y dice, aquí ha habido una mano celestial. Ahora, pues se le empieza, imagino yo, a restaurar el galpón para volver a las reuniones después del terremoto. Y ya vamos al año 1670. Aparece un personaje muy importante que es Antonio de León. Sería el, digamos, primero que comienza a tener una devoción muy particular al Señor de los Milagros. Sería uno de los primeros favorecidos por el milagro de Cristo a través de esta imagen, porque él tenía una metástasis en el cerebro y encomendándose al Cristo se ve totalmente sano. Milagro. Entonces empiezan a llamar a Cristo el Cristo de los milagros, el Cristo de las maravillas. Las reuniones que se daban en torno a esta imagen eran los viernes por la noche, alumbrados obviamente por llamas de cera. Pero se producían hechos distintos muchas veces a las prácticas religiosas. Digamos que empezaron a tornarse más reuniones sociales, más que espirituales. Y entonces acá ocurre el conflicto entre el párroco de San Sebastián, la parroquia vecina a la parroquia de San Marcelo, que le informa al virrey conde de Lemos, don Pedro Antonio Fernández de Castro, que había desorden en este lugar y que deberían de suspenderse las reuniones y borrar esa imagen. El virrey traslada la solicitud a la máxima autoridad eclesiástica, que era en ese momento el provisor y vicario general llamado Esteban de Ibarra, por haber fallecido el arzobispo Pedro de Villagómez. Entonces se envía al promotor fiscal José Lara y Galván y al notario Juan de Uría, quienes verifican la existencia de la imagen del Cristo. Se le llama la atención al sacristán de la parroquia de San Marcelo por permitir estos tumultos y se intenta borrar la imagen en 3 oportunidades. Entonces, se llega a donde está la imagen, hay un pintor indígena de brocha gorda que cuando intenta borrar la imagen comienza a sentir temblores y escalofríos y tiene que ser atendido, se va. Al subir otra vez fue tal su impresión que baja raudamente y se alejó diciendo yo no voy a realizar esto, yo no voy a borrar esta imagen, ¿no? El segundo hombre que sube se acerca a la imagen, pero algo vio en ella que le impactó, porque incluso querían raspar la imagen para deshacerla, ¿no? Y un tercer hombre, un soldado real, un soldado de ánimo, dicen, más templado, subió, pero bajó rápidamente diciendo
que cuando estuvo frente a la imagen, vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas se tornaba más verde, o sea, como que cobraba vida, ¿no? Y entonces la gente que acudía a este lugar empezó a manifestar su disgusto, empezó a gritar, y entonces el propio virrey y el vicario eclesiástico deciden revocar la orden y se autoriza el culto. Incluso el propio virrey visita el lugar con su esposa y dispusieron que se levante una ermita provisional. Ya comenzaba oficialmente el culto al Señor de los Milagros y era el día 14 de septiembre de 1671. 1671 es un año muy importante también para nosotros porque es el año en el cual se canoniza a Santa Rosa de Lima. Fíjese la hermosa coincidencia. En un mismo año se canoniza a la patrona de América y se oficializa el culto a Cristo, el Señor de los Milagros. 14 de septiembre es el día de la exaltación de la cruz. También hubo un intento de decir, bueno, mejor nos llevamos el mural a la iglesia de San Sebastián. Pero cuando intentan levantar el muro de adobe, de barro, cuando uno ingresa al templo, ves allá al centro la pintura original del Señor de los Milagros y a un costado se pone la copia que sale en anda. Bueno, cuando intentan levantar el muro, este empieza a destrabarse, menos la figura del Cristo crucificado que parecía que estaba hecha de acero. Y entonces vuelven las protestas y la gente dice, no, es que Dios ha dispuesto que aquí en este lugar sea y se realice el culto al Señor de los Milagros. Y entonces, esto ocurre en 1671, en 1672, el virrey conde de Lemos manda ya añadir las figuras del Padre Eterno, del Espíritu Santo, de la Virgen Santísima y de la Magdalena. Cuando uno se acerca a ver la imagen, se da cuenta obviamente que es otro el estilo, otro el pincel, muy distinto. Las pinturas del Padre Eterno, el Espíritu Santo, la Virgen y la Magdalena, a la figura del Cristo, llamado también Cristo Moreno, ¿no? Bueno, estamos entonces en 1672. Ahora vamos a avanzar un poquito más a 1684, cuando interviene el principal benefactor de el Señor de los Milagros, el que dona el terreno para que se edifique también el monasterio de las madres nazarenas, carmelitas, que son las que se encargan de la custodia, del cuidado de la imagen del Señor de los Milagros, Sebastián de Antuñano. Sebastián de Antuñano, español, nació en Vizcaya en 1653, pero se dirige en este año 1684 a la ermita. Yo imagino, pues alertado por las maravillas que se escuchaban de esta imagen prodigiosa que resistía los terremotos y los temblores y que hacía milagros. Cuando está frente a la imagen del Cristo, escucha un susurro interior venido del Señor que le decía: Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto. Se pone de rodillas y le ofrece al Señor su servicio incondicional hasta el final de sus días. Él fallecerá en 1716 y sus restos reposan en el Templo de las Nazarenas, justo a un costado del altar principal, al costado de la imagen de Santa Rosa de Lima. Ahí uno puede ir a observar la placa donde están depositados sus restos. Esto ocurre en 1684. Y ya, digamos, la difusión del culto del Cristo en Lima llega con una situación terrible.
el 20 de octubre de 1687 a las 4:45 de la mañana. Un violento terremoto que duró muchísimo tiempo arrasó Lima y el Callao. Tiene una réplica a las 6:30 de la mañana. Se derriba la ermita donde está la imagen de Cristo, pero el Cristo continúa nuevamente en pie. Y entonces, este año 1687, a raíz del terremoto, al ver que la imagen continuaba en pie, ese débil muro de barro, Sebastián de Antuñano manda sacar una copia del muro de barro donde está pintado el Cristo, que es la imagen que hasta el día de hoy procesiona. Y ese es el origen porque el día de octubre, esos días de octubre, sale en procesión la imagen del Señor de los Milagros a raíz de los terremotos, que fija el día 18, digamos, días antes de este terremoto, pues como las vísperas, ¿no? Como para pedirle al Señor que no vuelva a ocurrir esa catástrofe. Sebastián de Antuñano ya determina que el 18 de octubre, todos los años, salga la procesión con la imagen de este Cristo milagroso. Y justamente ya había tenido una mujer santa, venerable, el día de hoy, sierva de Dios, la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, una mujer ecuatoriana que llega acá a Perú. Ya había tenido en 1687, al ver procesionar al Cristo, dice ella que ve en la imagen del Señor crucificado, el Señor de los Milagros, ve a Cristo glorioso y se identifica con Él. Era como una visión anticipada del encargo que luego ella recibiría al fundar el monasterio nazareno, de encargarse del culto a esta devoción a nuestro Señor de los Milagros. Entonces, 1687 ocurre la primera procesión. Y la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo tiene esa visión de Cristo glorioso. O sea, el Señor como que va armando toda esta maravillosa devoción con esta imagen, ¿no? Ahora avanzamos un poco más, año 1730, pues la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo ya ve que oficialmente las monjas se inaugura el monasterio el día 11 de marzo. La Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo es considerada la fundadora de este monasterio que agrupa esta espiritualidad nazarena de la pasión de Cristo, Jesús Nazareno, Jesús sufriente, con la regla carmelita, porque ella tiene una visión de Jesús que le dice que unirá la espiritualidad nazarena con la espiritualidad carmelita. Por eso ellas son nazarenas carmelitas descalzas. Y en el templo, cuando uno va en lo alto sobre la imagen original del mural, ve los escudos nazareno y carmelitas, que indica que ellas son las monjas que han recibido este encargo del Señor, con esta particular espiritualidad de ocuparse del culto a nuestro Señor de los Milagros. Y además tiene una particularidad también, la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, en 1687 había tenido una visión de Jesús que le entregaba su hábito morado. El morado significa penitencia, ¿no? Y le dice a ella, mi madre ha dado su hábito para honrar su presencia el día de hoy, uno de sus regalos más preciosos. Yo te doy a ti para que lo uses, el hábito que yo usé mientras yo estaba aquí en la tierra. Así que por eso es que el color típico de octubre es el color morado, porque
esta mujer pues empieza a usar el hábito de ese color por la visión que tuvo de Jesucristo Nazareno. Las monjas también empiezan a usar ese color del hábito hasta el día de hoy. Y luego las personas a quienes el Señor les hacía una gracia especial, un milagro, o le querían hacer una promesa, le pidieron después a las madres poder también usar una versión más simplificada de ese hábito como signo de consagración a Dios a través de la devoción al Señor de los milagros. Así que fíjense cómo el Señor va hilando de a pocos y va haciendo que todo se constituye esta magnífica historia en torno al Señor de los milagros. Entonces, ahora vamos al 28 de octubre de 1746. Porque aquí ocurre nuevamente terremoto impresionantemente desastroso, terremoto y maremoto. Destruyó el Callao, destruyó Lima, pero el débil muro de adobe continúa permaneciendo de pie. Acontecimiento milagroso, corroborado por todos, permanece ese muro endeble de pie, manifestando el poder del Señor sobre la naturaleza. Por eso es que también la procesión del Señor de los Milagros, aparte del día 18, pues sale el día 28 de octubre. El año 1746, terremoto y maremoto. Fíjese qué terrible debe haber sido esto, ¿no? Este es 1746. La Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo trae también una devoción que el año 1747, o sea, el año siguiente del terremoto, se añade la imagen de la Virgen de la Nube, una devoción ecuatoriana que se da por una manifestación de la Virgen el año 1696, cuando se forman de nubes en el cielo de Quito la imagen de la Virgen Santísima con el niño en sus brazos, con una azucena en la otra mano, el 30 de diciembre de ese año, estaba viendo una procesión rogando por la salud del obispo don Sancho de Andrade y Figueroa, que estaba enfermo y desahuciado. Pero este pueblo de Huápulo, de gran devoción a la Virgen, había decidido organizar una novena y en esa procesión del Rosario, rumbo a la catedral, ese 30 de diciembre, toda la gente ve, eran como unas 500 personas, la imagen de la Virgen formada por nubes. Y el obispo se curó repentinamente. Y la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo pues hace que se pinte la imagen de la Virgen y se coloque al reverso del anda de Nuestro Señor de los Milagros, por lo cual el hijo y la madre pues permanecen así unidos como siempre, ¿no? Hasta el día de hoy y lo seguirán haciendo porque Jesús ha querido tener su mamá junto a él y la mamá es la mamá para siempre. En otros datos te diré que en 1771 ya se termina la construcción y se estrena el precioso templo del Señor de los Milagros, que lo podemos visitar el día de hoy, que es un lindo lugar maravilloso para custodiar la sagrada imagen. Y así es como, edificado el monasterio, terminado el templo, con esta sucesión de acontecimientos maravillosos, el culto al Señor de los Milagros empieza a extenderse en todo el Perú y pues hay diversas hermandades en todo el mundo que pues le rinden culto a nuestro Señor de los Milagros, una imagen que hermana, ¿verdad?, a todas las naciones. El himno fue compuesto el año 1954 por doña Isabel Rodríguez Larraín Pendergast.
que fallece en 1991. Dicen acá que fue una socialité, entiendo esto como una persona, pues una persona conocida en el ámbito social y bueno, una gran compositora peruana. Voy a hablar finalmente de uno de los postres típicos, el más típico postre de Perú en el mes del Señor de los Milagros, que es el turrón de Doña Pepa. Esto es importante porque cómo se encarna, digamos, una devoción hasta en la comida, en el pan de cada día, en el pan octubrino, por así decirlo, ¿no? El turrón de Doña Pepa proviene de una historia real de Doña Josefa Marmanillo, una mujer que había sido esclava y que ahora ya estaba libre. Fue liberada porque comenzó a sufrir una parálisis en los brazos y le dan la libertad, pero no podía trabajar porque tenía parálisis en los brazos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, final del siglo XVIII. No tenía cómo sustentarse, pero ella empieza a escuchar rumores sobre los milagros del Cristo Moreno de Lima. Entonces ella le pide al Señor sanarse y se sana. Y entonces le dice, ¿cómo te voy a agradecer? El Señor le había dado un don que es importante para la supervivencia diaria, que era el buen cocinar. Perú se destaca en el mundo por su buena comida, ¿verdad? Ella entonces prepara este dulce maravilloso y lo lleva a la siguiente procesión del Señor de los Milagros, lleva su turrón en señal de ofrecimiento. Dice que al ofrecérselo a Cristo, él vio que el Señor le miraba y le sonreía y le bendecía su ofrenda. Ella empieza a repartir el turrón, que imagino haya sido una cosa pues pequeña, no las cantidades industriales que se hace el día de hoy. Le empieza a ofrecer y la gente queda encantada con este dulce bendecido por el Señor. Y entonces al siguiente año vuelve a hacer lo mismo y ya todos los años se queda la tradición de que todos también esperaban en la procesión del Señor de los Milagros que llegue el turrón de Doña Pepa. Y ojalá un día lo pruebes, si no eres de Lima, te va a gustar mucho, ¿no? Y lo último sería hablarles de uno de los milagros más sorprendentes del Señor de los Milagros, que hay muchísimos. Me refiero al testimonio de la resucitada. No tengo el nombre de esta señora, pero fue una señora que sufría de catalepsia y casi muere viva, enterrada. Pero justamente su casa estaba en un lugar por donde iba a pasar la procesión. Cuando ella le estaban velando y ya estaban haciendo los trámites para sepultarla, en pleno velatorio, ella escucha la música de la procesión, siente la procesión que llegaba y entonces interiormente le clama y le grita al Señor que no me entierren viva, dame la gracia de que la gente se entere de alguna manera que yo estoy viva. Y empieza entonces ella a mover los labios, se acerca uno de los familiares como que a despedirse de ella en el féretro y ve que mueve los labios. Gracias a eso se salvó de una muerte segura y horrenda, porque imagínense que se le haya quitado la catalepsia cuando ya estaba enterrada. Y por eso le dicen la resucitada. Bueno, hay muchísimos más detalles en torno a la historia del Señor de los Milagros, pero los que te he contado aquí son los principales puntos, ¿no? Una historia que comienza en 1651 y que se ha extendido a diversas partes del mundo. Que esta devoción al Señor de los Milagros nos siga hermanando, porque yo creo que eso es lo que quiere el Señor, ¿no? La imagen del Cristo crucificado que une el cielo, Padre Eterno, el Espíritu Santo con la tierra, Cristo nuestro Redentor, ofrecido, dando su vida para abrirnos como la cruz, como si la cruz fuera una llave, ¿no? Para abrirnos la posibilidad de ir al cielo
y siempre a su lado su madre, de pie dolorosa, pero junto a la cruz, siempre con su mirada llevándonos a su Hijo, y la Magdalena que nos personifica a todos, pecadores, que ni siquiera a veces podemos levantar la mirada de la vergüenza por nuestras debilidades y nuestras ofensas al Señor, pero junto a Él, porque sabemos que gracias a su sangre y a su sacrificio, a través de lo que ahora recibimos, los sacramentos, el bautismo, la confesión, la Eucaristía, etcétera, el Señor mismo nos perdona y nos quiere llevar a un final feliz, a la vida eterna. Que te bendiga Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te ha gustado este video, compártelo con todos. Dios te bendiga.